La globalización y el neoliberalismo en Colombia. Una definición de globalización, más allá de las posibles ventajas que muchos ven en dicho proceso, no se puede entender al margen del neoliberalismo. Globalización es equivalente de neoliberalismo. Para Colombia, que se dice un Estado social de derecho, lo que prima es un Estado neoliberal. Se ve como claramente, al ingresar una idea neoliberal en la que se buscó la apertura de mercados, el inicio de economías de enclave y como el sistema financiero se le quitó el control y la supervisión directa por parte del Estado, empieza a afectar en gran parte la economía del país. Al mismo tiempo, se dan grandes espaldarazos al desarrollo de la industria nacional, ya que uno de los pilares del neoliberalismo es la no intervención del Estado. Esta teoría neoliberal permite que se genere un mayor campo de trabajo y apertura de las naciones hacia la globalización. En Latinoamérica, luego de la crisis económica vivida durante la década de 1980 y al despuntar la siguiente década, los regímenes de cada región sucumbieron a las bondades del modelo neoliberal. Fue en ese momento donde se inició una transformación económica encabezada por la élite neoliberal, que se veía conformada por una nueva generación de gobernantes, quienes tienen estrechos vínculos con el capital y las instituciones financieras internacionales. Al igual, son los portavoces de la burguesía y tienen muy buenas relaciones con el sector financiero. Esta élite tiene un eje el cual está conformado por los llamados tecnócratas, quienes han sido definidos como individuos con una alta formación académica y que siempre han ocupado cargos importantes dentro del sector público y el privado. La mayoría de ellos son economistas bilingües, con compañeros de estudio que en la actualidad ocupan altos cargos en bancos multilaterales y en el Fondo Monetario Internacional. Son los llamados a tomar decisiones de índole político y económico. Los tecnócratas neoliberales de Latinoamérica se han preocupado por presentar la imagen de sí mismos como los salvadores de sus respectivas naciones en crisis. En febrero de 1990 se da inicio a la apertura económica dentro de un gran despliegue. En ese momento se hicieron ajustes menores en materia de restricciones cuantitativas y aranceles. Con la llegada de César Gaviria a la presidencia, es él quien toma entonces la decisión abierta de optar por una apertura económica. En septiembre de 1991 se determinaron nuevas acciones para profundizar la apertura. Se hizo una reducción arancelaria que estaba planeada para 1994. Pero a pesar de las medidas tomadas, durante los últimos 3 meses del mismo año y primeros de 1992, las importaciones continuaron registrando niveles inferiores a los del año anterior. En Colombia la apertura no se adoptó de manera drástica en un momento de crisis como se ha implementado en otros países de América Latina, sino que fue de una manera gradual, lo que permitiría de alguna manera controlar resultados y compararlos con otros obtenidos anteriormente. Sin embargo, la evaluación inicial no fue muy satisfactoria. Lo primero fue que las cosas no funcionaron de acuerdo a lo anticipado por el Banco Mundial. Como segundo aspecto, y paradójicamente, en vez de mejorar las importaciones, se presentó un deterioro en ellas. Con la apertura económica se esperaba inducir a los empresarios a aumentar las importaciones y a capitalizarse. En cambio, y gracias a las malas condiciones financieras, estaban esperando ser reemplazados por la competencia internacional. Por otro lado, el presupuesto fundamental del Banco Mundial, que presentaba una alta tasa de cambio que estimularía las exportaciones y no desprotegería totalmente la economía nacional, no se dio en ese momento como se esperaba. Lo que se había previsto era que al bajar los aranceles provocaría una elevación del tipo de cambio que estimularía una expansión de las exportaciones no tradicionales. También se predecía que la mayor competencia conduciría a un incremento de las importaciones esenciales y a la inversión. Como se ha planteado anteriormente, estos dos factores esenciales descendieron y por si fuera poco, se estaban desestimulando las exportaciones. Para esos 2 primeros años de implementación de apertura económica en Colombia, Eduardo Sarmiento Palacio plantea: es indudable que el país no estaba preparado para llevar a cabo una apertura económica. La liberación de importaciones
requiere un proceso previo de capitalización e incorporación tecnológica que no surge de manera espontánea. También quedan valiosas enseñanzas. Los hechos no confirman el supuesto fundamental de que la simple desprotección del mercado interno garantiza la inserción internacional. Por el contrario, la expansión de las exportaciones de manufacturas requiere una estructura industrial sólida capaz de sustentar altos niveles de protección y productividad. El neoliberalismo ha puesto en desventaja a la industria colombiana, pero sobre todo uno de los más grandes damnificados es el sector agrícola. Y es que resulta imposible para el agro ser competitivo cuando sus competidores reciben subsidios por parte de sus gobiernos, como ocurre en la Unión Económica Europea y en los Estados Unidos de Norteamérica, y ofrecen por esta causa productos más baratos que los colombianos. Esto ha llevado a crear mayor pobreza en el país y mayor riqueza en los países que le venden los bienes a Colombia. El neoliberalismo, aunque se percibe como una arma económica, este es un arma que actúa en todos los frentes posibles, tanto en lo económico como en lo político y social. La política resulta como el medio por el cual el neoliberalismo consolida sus intereses. Si tenemos en cuenta la representación desigual de los sectores de la sociedad ante el Estado, explica que quienes tienen mayor influencia tienen mayor posibilidad de ser escuchados o atendidos en sus exigencias. Estas de carácter neoliberalista o de estos lineamientos en los últimos años. En estos momentos, el mundo se está acercando más en la parte económica. Todos los países están considerando la unión de un mercado global. Para ello, existe un Banco Mundial y un Fondo Monetario Internacional. Se crean políticas de carácter internacional en la comercialización de todos los productos para un enfoque de un mundo único y una economía desde una perspectiva descentralizada. La globalización está marcando una nueva era en la economía colombiana, con nuevas políticas de inversión y teorías para las mismas economías del país. Para que la economía alcance una estabilidad nacional, se tiene que comparar con las mismas tecnologías de los países industriales del mundo, mostrando un desarrollo más agudo y continuo. Para no perder esa esencia de progreso en el país, con entes que regulen las inversiones y traspasos de capital al interior del país, para que no se tomen el capital sin permiso, los que quieren sacarle tajada a las regalías que vienen de otros países de la inversión del gobierno para el Estado. La inversión en estos momentos está en la seguridad nacional. Es algo confortante que los grupos al margen de la ley se están opacando sus violaciones contra el pueblo. Pero como se invierte más o menos casi el 55% de las inversiones en seguridad y lo que resta en la educación, salud, vivienda, productos de la canasta familiar, se están pagando en el mismo bolsillo de los ciudadanos que el gobierno tendría que ofrecer sin aranceles, ni contravenciones para un consumo más efectivo y no tener que dejar de comprar los productos que los ciudadanos que son en primera instancia y que ya estos se están volviendo más caros en todo el mundo. Un incremento en la demanda del mundo y que cada vez más las personas requieren de más productos por la misma proliferación de la humanidad en el mundo. Tan increíble en estos últimos años, que hasta se dice que la producción de pescados se acabará muy pronto, si no se toma una determinación en crear conciencia en los consumidores y en los mismos que la adquieren y la procesan, ya que el hombre solo piensa en el bienestar de él, pero se le olvida lo que le ocurrirá en el futuro por el mal gasto de recursos del mundo. La globalización es un punto clave para el país con las nuevas tecnologías y desarrollo que el mundo le ofrece y la igualdad en cuanto a lo que los países industrializados han implementado en sus políticas y gobierno internamente. La globalización ya es un hecho, pero falta algo que una por completo esta globalización, un empujón de un ente gubernamental o país o de alguien que sea capaz de dirigir a todos esos sectores del mundo con eficacia y la convicción de que lo dirigirá con mirada a lo social. Para concluir este documental, veremos a continuación la opinión de un ciudadano con respecto al tema. Buenas noches. Para empezar, ¿nos podría dar su nombre y su profesión, por favor? Con mucho gusto, yo soy Kevin Alexander Niño, buenas noches. Soy técnico en alimentos
y tengo algo de experiencia en el negocio del transporte público aquí en Bogotá. Don Kilian, ¿usted qué entiende por neoliberalismo? Creo que son políticas internacionales, hasta donde tengo entendido, son políticas económicas que fueron concebidas en Estados Unidos hace varias décadas y que tienen como objetivo beneficiar de los mercados a partir del proceso de globalización en donde los aranceles son eliminados para la reducción de costos y que se pueda llegar al consumidor final a los más bajos precios. ¿En qué cree usted que ha influido el neoliberalismo en Colombia? Creo que con las aperturas económicas, apertura económica, los tratados de libre comercio, de pronto también poder adquirir tanto productos como servicios a buenos precios. Todo eso pues que estamos viendo actualmente en el mercado aquí en Colombia. ¿Qué opina usted del neoliberalismo colombiano? Creo que es bueno, pero puede que tenga algunas falencias o algunas fallas. Es necesario y prácticamente todos los países están alineados con esas políticas. ¿Cree usted que es un país dependiente económicamente? Por supuesto, en esta economía globalizada en la que estamos viviendo, creo que los países tienden a ser dependientes de las economías internacionales. Colombia tiene tratados de libre comercio con países como Corea del Sur y muchos países en Asia, en Europa, de tal manera de que eso le hace dependiente económicamente y ya no existen prácticamente países que sean autosuficientes económicamente en el mundo prácticamente. Don Alexander, ¿usted qué opina de la globalización mundial? Es algo inminente, inevitable. En este momento se están creando bloques económicos muy fuertes como lo que se está manejando en Europa. Aquí en América también se están creando bloques económicos, Sudamérica, y pues la globalización económica es inobjetable, es algo en lo cual está entrando todo el mundo. ¿La globalización para usted trae aspectos positivos o por el contrario aspectos negativos para Colombia? ¿Y el por qué? Pues creo que puede traer tanto aspectos positivos como negativos. Lo positivo es que los mercados están siendo inundados con productos a muy buenos precios y de todo tipo de calidades. Y el aspecto negativo puede ser la falta de competitividad que haga o que pueda afectar la generación de empleo en un país, que es lo que a la postre puede reducir los índices de pobreza de una nación como la nuestra. Entonces, pues la confianza es que de pronto no haya ese tipo de afectación y se pueda reducir los índices de pobreza en Colombia con creación de empleos y con un crecimiento industrial que sea considerable, que sea bueno. ¿Cómo ve a Colombia en 5 años? Yo soy muy optimista con relación a la situación económica y política de Colombia. Creo que Colombia es un país que está a la vanguardia en este momento. Por fortuna no tenemos crisis como la que tiene Venezuela, la que tiene Brasil, y creo que tenemos una democracia que se ha estado fortaleciendo de tal manera de que auguro un futuro para Colombia muy bueno, muy promisorio en todas las áreas, en todo aspecto. Muchas gracias, don Alexander, por esta entrevista. Para terminar, nos gustaría hacer una fuerte crítica hacia la Constitución colombiana, cambiando el preámbulo por estas palabras. Colombia es un estado neoliberal, donde se adora al dios del dinero, al poder y al capital extranjero. Todo condiciónese a estos principios de seguridad democrática y prosperidad material para todos y todas. Solo hay una naturaleza, una cultura y una civilización. La raza blanca, minoría en Colombia, será protegida en toda su integridad.
El mercado y la mano invisible son las fuerzas motoras de la historia. El progreso y el desarrollo nos viene exclusivamente del norte, del cual somos súbditos. El territorio de Colombia le pertenece al capital extranjero, que será protegido por el Estado y el gobierno. El idioma oficial de la República de Colombia será el inglés. El ejército y las fuerzas armadas del país le deben obediencia a los embajadores extranjeros, no latinoamericanos, asiáticos o africanos, asentados en el territorio colonial. Tomemos esto último como una fuerte crítica hacia el Estado colombiano y el gobierno actual. Démonos cuenta que aún estamos a tiempo de poder cambiar el país.